Hola a todos y a todos. Este es el siguiente podcast del sitio Bagatera, siguiente editorial del sitio Bagatera. Siempre he sido agradecido de personas como el señor Jaime Umaña Díaz, quien me ha incentivado a continuar como escritor, a continuar como periodista, así sea empírico, con tal de dar a conocer el sitio Bagatera, pero por la parte escrita. No he podido escribir el editorial que quería hacer de algo ficticio del sofá en la Candelaria. Ojo que lo que voy a escribir sobre la Candelaria, sobre el sofá en la Candelaria es totalmente ficticio. Es como escribir un cuento o escribir una novela o escribir un fanfic. Pero agradezco mucho a don Jaime Omaña por darme esos ánimos, por darme esos consejos y que estoy seguro de que voy a continuar. Creo que voy a continuar como escritor y como periodista y como director y, bueno, administrador del medio alternativo Sitio Bagatera. Yo creo que el 6 de diciembre he cumplido 40 años. No sé si los he cumplido bien, si los he cumplido mal. Estos 40 años que tengo de vida. Y esos 40 años, pues 19, más de 19 años se los he dedicado al sitio Bagatera. Lo hago sin ánimo de lucrarme, porque la gente está pensando que uno tiene que retribuir, pero yo siempre lo hago, esto es por querer, por ser voluntario ante las cosas de la vida, y creo que a mí me ha enseñado más en ser voluntario que en ganar dinero como empleado, o como jefe, o como de alguna empresa, o tener una empresa propia como tal. Yo sé que me van a exigir que yo debo ser jefe de una lavandería, pero no lo soy. No soy jefe de una lavandería. Yo puedo ser jefe del sitio Bagatera, porque es ahí en donde yo he creado y donde me he dedicado mi vida. En publicar noticias, en publicar reportajes, en dar a conocer proyectos que son poco conocidos inicialmente y que después ya tomaron forma. Y sí, pues el que inició en dar a conocer a ellos ese sitio Bagatera, pero ellos van a agradecer a otras personas y a otros medios y a otras entidades. Es difícil para uno realizar esta clase de proyecto de vida sin tener algún aliciente lucrativo. He tenido muy poco, pero con ese poquito he sacado hacia adelante el sitio Bagatella independientemente de que no haya ganado ningún premio de periodismo. No me importa, no me importa si gano o no gano un premio de periodismo. He intentado participar en diferentes premios de periodismo y no he ganado nada. He tratado de estar por lo menos para actualizarme, para actualizar el sitio Bagatera, en la base de medios de comunicación comunitarios y alternativos del IDEPAC. No he podido, porque la situación después de la pandemia ha sido más dura todavía. Para muchos jóvenes, el hecho de ser youtubers, el hecho de ser influencers, el hecho de ser creadores de contenido, pues eso para ellos ganan mucho dinero. Y hoy día el género del reggaetón se está impulsando bastante. Algunos están diciendo que Bad Bunny va a ser el sucesor de Michael Jackson, pero Bad Bunny es un reggaetonero. Y ahorita todas las muchachas están con el cuento de la bichota, esa tal Carolina Giraldo. Y estos muchachos ganan dinero, algunos destrozando automóviles, otros repartiendo billetes por todos lados, otros que, como Carolina Giraldo, que está apoyando a niños, que los lleva para la NASA, que está impulsando deportistas. ¿Y yo qué he hecho durante mis 40 años de vida? Nada. Solamente ayudar a los demás en prestar la voz
en prestar el medio para ellos. No he recibido nada a cambio, solamente agradecimientos y solamente menciones y para de contar. Pero eso no quiere decir que yo estoy aburrido con las partes de los medios de comunicación. Me siento aburrido de estar en otro negocio que no es el que yo quiero estar. Si he creado el sitio Bagatera es para dar a conocer las noticias, independientemente de lo que sea. Me dan estas herramientas, un smartphone, unos cuantos micrófonos, unos cuantos audífonos, una cámara fotográfica casera. Y paré de contar, por lo menos para hacer lo más profesional posible, si se puede decir profesional. Porque soy un tecnólogo de producción de multimedia. Y he aprendido a manejar con los escasos recursos. Vaya bien que uno tenga una gran cantidad de recursos para realizar producción de multimedia, para realizar páginas web, para realizar aplicaciones. Y hoy día pues están diciendo noticias de que ya hay jóvenes que crean páginas web para, para hackear a otras páginas y después robar las identidades de la gente y robar el dinero de la gente de manera virtual. Eso está diciendo sin carreta. Esto me parece muy peligroso. Y más todavía ahorita. No, y caso contrario a lo que sucede en Japón. Que es algo más, la otra cara de la moneda. Que sí, que sí, que es muy bueno que se haga el trabajo de equipo, que se puede realizar tantas metodologías a los japoneses para que se pueda sentirse bien el trabajo de equipo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa si estos jóvenes freelancers que no tienen conocimiento previo, que no tienen experiencia previa, estén dirigiendo unos cuantos, unos cuantos proyectos, importantes proyectos de producción y de animación en la parte de anime? De estas últimas producciones de anime que algunos no han tenido la calidad que ha tenido. Y ya hay algunos que están diciendo, no, pues que ya Japón ya está perdiendo el horizonte y se lo está dejando todo en manos de China. Se están creando fundaciones, se están creando asociaciones para ayudar a todos y a crear nuevos talentos. Pero ¿qué va? Si todo se hace a los freelancers, a lo individual, a lo unipersonal. Entonces, tan bonito como lo hacer aquí en Colombia con las empresas unipersonales. ¿Se dan cuenta? Toda esta situación que estamos viviendo no es lo mismo decir que uno se puede conseguir el trabajo hace varios años que conseguir trabajo ahorita. Ahorita todo el mundo está dando oportunidades de empleo. Pero cuando uno presenta la hoja de vida, le dice no por lo uno, no por lo otro y no por aquello. O simplemente no lo llaman. Eso es lo que me está pasando. Vaya a ver que tuviera más oportunidades. Vaya a ver que si yo fuera el mejor estudiante del Liceo Julio César García en los primeros 4 años de bachillerato, vaya a ver que no estuviera en estas condiciones, estaría ya con una profesión establecida, sea de hecho, sea de economía, sea de comunicación social. Yo ya estaría trabajando en una empresa, ya estaría ganando dinero en ello, ya estaría haciendo maestría, ya estaría haciendo como candidato a realizar doctorados. A esta edad ya estaría haciendo todo eso, pero no. Esto me da en pie para lo siguiente, y eso a mí también más me duele. El hecho que en Colombia tengamos esa malicia indígena, el hecho de que en Colombia tengamos esa descendencia, esa mala descendencia, si puedo decir, porque no todo es malo, pero puedo decir en términos históricos, esa herencia mala que hemos recibido de los españoles, de aquellos españoles que vinieron, que explotaron riquezas, que abusaban a mujeres, que desechaban a los niños mestizos
y que hicieron lo que se les diera gana y que los descendientes de esos españoles son los que hoy mandan en el país. Bueno, no es Gustavo Petro, son los que están ahorita oponiéndose al gobierno de Gustavo Petro. Es claro, los uribistas, los bagalleristas, los chavistas, que dicen que tienen más derechos que cualquiera. Seguimos en esta época de patria boba. Y yo digo con toda sinceridad porque el nivel de educación en el país siempre ha sido mala. Siempre. A diferencia de lo que sucede con Japón o con Estados Unidos. Japón había avanzado mucho. Estados Unidos también había avanzado mucho. Ni qué decir de Inglaterra, ni qué decir de Alemania, ni qué decir de Francia o Italia, o inclusive de la misma China, o inclusive los mismos jeques árabes que ya saben, que ya son también inteligentes. Los árabes jeques en Qatar, en los Emiratos. Y nosotros los colombianos, que sí tenemos bastantes riquezas, el problema es que no sabemos explotar y no sabemos cómo. No sabemos cómo educarlos para manejar estos recursos. No sabemos cómo comportarnos. Se hizo las pruebas PISA y Colombia quedó en sexto lugar entre los países de Latinoamérica. Un mal resultado. Y uno de los resultados más pobres, y eso se lo han dicho en el gobierno de Gustavo Petro. No se lo está diciendo en cualquier otro gobierno. En el gobierno de Gustavo Petro se está diciendo que una de las materias o de las asignaturas más deficientes es en matemáticas. ¿Cómo les parece? Por supuesto que es matemáticas. No se da cuenta que en la vida cotidiana, aquí todo el mundo, todos los colombianos, la gran mayoría de los colombianos, que ganan menos de un salario, siempre viven de lo regalado, siempre viven de pedir rebajas, de ser tan tacaños, de que se viene a sonreír en la cara de uno, a decirle a un golpe de vista sin conocer, que es que papi, que es que mami, que es que mi rey, que es que patrón, que es que jefe, que es que... ¿Y con qué? Para que luego viene a decir unos cuantos chistes o unas cuantas molestaderas diciendo de que pidiendo al que está haciendo el servicio o al que está vendiendo de que hay que rebajar el precio. Cuando uno no vive de lo justo, ahí uno se confunde. Y los jóvenes de hoy día también son así. Porque aprendieron de los adultos, porque aprendieron de los abuelos a manejar esa malicia indígena. Malicia indígena entre comillas, porque no es tan malicia indígena que digamos. Más especialmente es una malicia, digamos, muy a la española. Uno que esté educado, digamos ya para la antigua, al estilo urbanidad de Carleño, uno bien sabe de que no puede hacer eso. De que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. En qué se le ofrece, necesito tal cosa, necesito otra cosa, cuánto vale esto, cuánto se va a demorar, cuánto... Todo eso. En vez de venir con esas intimidaciones al estilo de cariñitos. Y lo peor todavía es que no manejan bien las matemáticas. Yo por lo menos no soy bueno para hacer atención al cliente. No soy bueno. Ni tampoco soy bueno en manejar grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque, o sea, he sido bueno en álgebra en los primeros años de bachillerato y he aprendido bien a manejar álgebra. Pero cuando llega a cálculo, cuando llega a trigonometría, cuando llegan a esas áreas que lo establecen en los grados 10º y 11, pues ya uno se confunde un poco más si no tiene un profesor adecuado para que le explique verdaderamente lo que maneja los números y los números exactos y cuáles son las metodologías y todo eso. Y me imagino que con base en eso, las matemáticas, la aritmética, la geometría, el álgebra, el cálculo,
son las materias más deficientes para los colombianos. Pero qué va. Tan nivel de educación tenemos en el país que nosotros somos tan expertos para colarnos en Transmilenio, para colarnos en el SITP, para pedir cariñitos para rebaja de precios. No sabemos escribir y uno que escribe bien, luego el otro dice, no, es que este escribe mal, que no se entiende la letra. Es que tiene una letra de médico. Miren cómo somos los colombianos. Y eso a mí me duele mucho. Me duele mucho más que cualquier otra cosa. Ya no faltan los otakus, frikis, gamers y geeks que digan que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirven los números? Alguien dijo que en todos lugares es matemáticas. Se maneja matemáticas en todos lados. Claro que se maneja en todos lados. Si uno maneja bien las matemáticas, si uno es bueno en manejar las matemáticas, si sea con operaciones básicas, o por lo menos que pudiera manejar bien las cosas, si todos los colombianos manejamos esa parte básica de manera adecuada, no estaríamos viviendo en estos desórdenes económicos que estamos viviendo los colombianos, estos desórdenes sociales que tenemos los colombianos. Esa es la educación que quiere el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro quiere una educación equilibrada, una educación que verdaderamente no solamente valore, digamos, el aprendizaje, sino que también valore la parte práctica de ese aprendizaje que se da, que se recibió. Y no es que vaya a venir cualquier joven a decir, no, es que yo no voy a estudiar, yo voy a ser un youtuber, yo voy a ser un generador de contenido, voy a ser un influencer, o un cosplayer, o un jugador de games, o un gamer. No, es que no quiero ser, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ser modelo. Yo no quiero estudiar, yo quiero ser presentador. Para todos se requiere la educación, para todos se requiere las matemáticas y para todos se requiere la literatura. Por eso es que los colombianos estamos así. El nivel de educación en Colombia siempre ha sido pésimo. Y los mejores estudiantes que estudié, en el cual yo me incluyo, que tuvimos buenas calificaciones, que queremos seguir avanzando en la educación, que queremos seguir avanzando en todo. Y siempre nos chocamos con ese bullying, con ese matoneo, con ese abuso sexual, matoneo escolar, cyberbullying. Y eso no enreda a uno. Y después uno se desmotiva. Y después decae en el desempeño educativo. Hasta terminar con malas calificaciones porque el profesor de cualquiera, sea música, sea economía, si se puede decir economía, le dice a uno que usted ya no es nadie en la vida. Después que dijo que usted va a ser un representante de la Cámara o usted va a ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se dan cuenta este nivel de educación que tenemos en nuestro país? Y después nosotros nos quejamos. Y primero nos quejamos de que las cosas andan mal. Luego nos dejamos guiar por lo que digan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación masivos son los manejados por aquellos que son amigos de los empresarios, de los magnates, o son amigos de los políticos, sea del Centro Democrático, sea de Cambio Radical, o algunos del Partido Verde, o algunos del Partido Conservador, o algunos del Partido Liberal. Y eso ya he repetido eso varias veces, y no lo voy a repetir. Y esa clase de directores de medios de comunicación establece ese editorial de lo que quiere el político, de lo que quiere el magnate, y se lo diga a todo el mundo.
y se lo digan a aquellos que ven la televisión, especialmente a las horas a las horas del almuerzo, entre la media digamos entre el día, de las 12 del día y las 2 de la tarde, uno viene a un restaurante y ve Caracol Televisión y los de Caracol Televisión diciendo pestes de un gobierno porque se les pega la regalada gana, porque así tiene que cumplir al magnate millonario o cumplir al politiqueo de la ultraderecha o de la derecha o del centro. Y se dejan guiar y luego se emberraca y luego dice, ay, pero es que esta situación, este país está en la inmunda. Hay una cosa que me queda claro con respecto a una cosa de mi papá. Cada vez que subía en el aliento cada año, mi papá se quejaba. Se quejaba. ¿Por qué se tiene que subir el aliento? ¿Por qué tengo que pagar más aliento? Y no es en la época de Petro, era en la época de Uribe. No, inclusive era en las épocas de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Y mi papá se quejaba, ¿por qué está aumentando la gasolina? ¿Por qué está aumentando la CPM? ¿Por qué está aumentando los alientos? Eso me decía mi papá. Y ahora cuando llega el gobierno de Gustavo Petro, pues claro que tiene los, tiene que subir los precios, porque lo que ha hecho los gobiernos anteriores no ha manejado mal la economía. Y aún así dice que eso está bien. Viene tal Juan Carlos Echeverri con Gustavo Gómez diciendo que es que lo que hace Gustavo Petro está mal. O lo que venga, por ejemplo, cualquier analista económico llamado por ser amigo de Julio Sánchez Cristo en la W diciendo que lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro está mal. Claro que debe haber sacrificios. Y se tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque se hizo mal en los otros gobiernos. Si los otros gobiernos estuvieran manejando bien el tema de la gasolina o el tema de la CPM, no habría incremento del gobierno de Petro. Pero ¿qué va? Y eso es solamente una pequeña parte. Y la gente se deja guiar por lo que digan los medios de comunicación masivos. Y hasta yo me dejo guiar de esa gente. Cuando ocurrieron las protestas de hace 2 años, si no me equivoco, de las protestas de 2018 aquí en Colombia, esas protestas de 2019, 2020, más o menos, especialmente los estudiantes que protestaban por el difícil tema sociocultural, socioeconómico, del cual los grandes magnates y todo eso no les prestaban atención, y los jóvenes, claro que tenía que para llamar la atención tenía que lanzar piedras, hacer grafitis, pelear contra la policía para llamar la atención a esos magnates y que los magnates digan que los jóvenes protestantes son terroristas. Y luego vienen los mismos jóvenes a hacer grafitis a decir, leer es terrorismo, estudiar es terrorismo. Eso lo he visto en los grafitis en la Universidad Nacional y en la Universidad Digital, cuando el presidente de Duque. Y vea cómo estamos, vea hasta dónde hemos llegado. Claro, el gobierno de Gustavo Petro tiene que pagar todos los platos rotos, pero y lo peor es que se equivoca, y cuando se equivoca, y si viene todos los medios de comunicación masivos a darle duro en contra de Petro. ¿O por qué cree que el señor Porras, el director del servicio informativo de Toledo, se puso contento cuando estaba ganando cuando estaba ganando Carlos Fernando ganar la alcaldía mayor de Bogotá? Porque si estuviera ganando el señor Gustavo Bolívar, el señor Porras se emberracaría. ¿Se dan cuenta? Véanlo en YouTube y verán que cada vez que ganaba es cada vez que se celebra el señor Porras. Y llama al muchacho del Centro Democrático que ganó
que, que tuvo más votos en el Centro Democrático por solamente criticarle a Petro o llamarle a Carolina Arbeláez, la que no quiere que se establezca el impuesto saludable. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto conlleva a que el nivel de educación es muy paupérrimo. Y no sé si quién tiene la culpa. ¿El gobierno? ¿Los profesores de FECODE? ¿El magisterio? ¿Los rectores de los colegios? ¿Los rectores de las universidades? ¿Quién tiene la culpa? Todos tenemos la culpa. Porque no supimos educarlos bien. Porque no supimos manejar bien las matemáticas en nuestras vidas cotidianas. Porque para eso estamos enseñados. A manejar las matemáticas, a manejar el lenguaje, a manejar el español, inclusive a manejar el inglés. Hoy día uno debe ser bilingüe. Y yo la verdad no he podido ser bilingüe. O sea, he aprendido palabras y la forma de construir palabras en inglés, pero muy básico. No he podido aprender bien en cómo hacer una traducción o en cómo hablar fluidamente en inglés. Y peor todavía cuando en español pues somos muy reacios en aplicar el español. Porque siempre estamos manejando palabras y terminologías que después ya son aceptadas por la Real Academia Española. Porque ya las personas de hoy día ya no quieren utilizar bien el español, entonces tienen que utilizar un lenguaje en el cual se debe ser aceptada. Y la historia, por favor, lo de la historia. Lo de las ciencias naturales, por favor. Ya uno no quiere aprender la parte de química o la parte de física. Ya uno no quiere saber nada de los animales, pero aún así quiere cuidar la naturaleza, quiere cuidar a los animales. Para eso está la materia de las ciencias naturales, de la biología, digamos, de todas esas materias que uno perfectamente puede aprender en cómo manejar el medio ambiente, pero que va, dice que es una de las materias más aburridas, dicen ahí, pero eso sí, la única materia que les gusta a ellos es informática por estar metido en el computador, y educación física es porque quiere coger el balón del microfútbol y jugar a banquitas. Esas son las únicas materias que les gustan a los jóvenes. Y por ahí artes. Pero ¿qué va? Español, no, me ama a estudiar, digamos, esas gramáticas, esa forma de construir palabras. Tampoco me gusta aprender sobre esos escritores, sobre esos grandes, ilustres, poetas, novelistas, cuenteros. Matemáticas, no quiero aprender ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar, ni a dividir, ni mucho menos a manejar cómo son esas ecuaciones en álgebra, cómo son esas ecuaciones en trigonometría, esas ecuaciones con los algoritmos y con todo eso. Oiga, y uno para aprender a manejar computador, para aprender a hacer producción multinivel, se necesita tener conocimiento de algoritmos. ¿Cómo les parece? Y algoritmo es matemáticas. Y seguimos con esa forma de que no queremos estudiar esas cosas de matemáticas, por favor. La parte del lenguaje, la parte del español. Uno tiene que aprender a comunicar, a manejar bien el español, a decir bien las palabras. Claro, si uno no utiliza bien las palabras, pues después le dicen que uno es un grosero. Y la parte de ciencias sociales. Claro, hay unas cosas que uno tiene que aprender lo que diga el establecimiento, ¿no? ¿O por qué creen que esos libros de Santillana, esos libros de libros y libres y de voluntad y todo eso, le enseñan de una manera totalmente integral? Pero después viene con una forma distinta de que diga, no, es
que el general Rafael Reyes es el mejor presidente de Colombia, o que el general Gustavo Rojas Pinilla es el mejor presidente de Colombia, o que digan por ahí que Laureano Gómez es el mejor presidente de Colombia, por favor. Le han enseñado desde el momento de los caudillos, el momento de los presidentes, de los grandes personajes, pero nunca se ha enseñado cómo eran los pueblos, cómo eran las personas de eso entonces. Muy poco se enseñaba en eso. Y claro, en mi época, pues sí. Cuando yo estaba estudiando, pues sí, uno le enseñaba cómo se comportaban los nómadas, o cómo se comportaban los indígenas, o cómo se comportaban los españoles cuando llegaban a invadir todo eso. Y uno entra en la historia. Y más todavía, cuando Diana Uribe contaba historias en Caracol Radio. Eso sí eran, eso sí eran, eso sí era entrar en la historia. O aquella vez cuando el tiempo en ese entonces lanzaba esas fascículos de historia universal. Y uno como estudiante tiene que cada domingo coger cualquier fascículo para poderlo acumularlo, y cuando tenga listo ya se puede hacer el libro y dice, mira, aquí tengo mi libro de historia universal o de Colombia Viva. Porque eso es lo que tenemos, o el de las atlas, de geografía. Eso era buenísimo. Ahora, hoy día el tiempo se está lanzando cómics de DC Comics, y anteriormente era cómics de Marvel. O cuando uno aprendía con los álbumes de gelatina Jet, de chocolatina Jet. Y hoy sigue, pero ya no con los animales ni con las partes de plantas, sino con la forma de ser de los colombianos. O sea que ellos aún continúan con eso, con la chocolatina Jet y sus álbumes, que son muy buenos, mucho mejor que esos álbumes del mundial, en serio. A mí me da tristeza el nivel de educación que tenemos en nuestro país. Y no voy a decir que eso es por culpa de Petro, porque no lo es. Porque este nivel de educación es así, tal y como hemos aprendido. Y si no hemos aprendido en los colegios, y si no hemos aprendido en las casas, o lo aprendemos en internet, que es peor todavía, la internet no muestra absolutamente nada. Sí, que hay algunas cosas en Wikipedia, que hay algunas cosas en la inteligencia artificial, en el ChatGPT, en eso de los generadores de imágenes. No, eso tampoco funciona. O que uno investiga y husmea en internet y todo eso y no encuentra algo sobre, por ejemplo, cómo se construyó una casa de paja y adobe aquí en Bogotá, alrededor de esas casas coloniales. ¿Y cuál es la diferencia entre una casita que vivían los mestizos, que vivían los campesinos, con una gran casa colonial de 2 pisos, con patio, con retretes, con puertas grandes para los españoles y puertas pequeñas para los sirvientes? ¿Se dan cuenta? ¿Y sabe cuánto aprende uno cuando uno es autómata? Cuando uno es autónomo. Cuando uno es autónomo, ahí es donde comienza a aprenderle la vida. Esa es la famosa universidad de la vida, que estamos todos incluidos. Todos estamos inmersos en esta universidad de la vida. Una universidad de la cual se aprende todos los días y donde no recibe ninguna graduación. ¿Por qué? Porque en esta universidad de la vida, y no sé cómo aprenderán los otros, porque cada uno aprende de manera distinta. Porque la universidad de la vida es aprender todos los días alguna cosa distinta. No de esas formas de hablar y de tratar a los demás, sino de esa forma de, digamos, de cómo calcular, de cómo manejar las matemáticas en la vida diaria, o de cómo manejar el lenguaje, la comunicación, que es lo más importante. Cómo escribir, cómo expresar. Eso es muy difícil.
Pero si uno quiere aprender, puede. Y no le será difícil, le será fácil. Si uno quiere, si uno desea aprender. En Colombia nos falta mucho educarnos. En Colombia nos falta mucho ser personas todavía, ser verdaderas personas, íntegras. Porque la educación nos hace íntegros. Nos hace conocer la verdad, pero tenemos que aprenderlo a través de nuestra propia forma de ser, porque cada uno de los seres humanos somos distintos en aprender. Somos diferentes en nuestra forma de ser y nuestra forma de aprender y nuestra forma de conocer, de adquirir todas esas cosas que tenemos en la vida. Y eso debemos que aprender todos los colombianos. Y eso a mis 40 años, yo quiero estudiar en una universidad en donde verdaderamente me enseñe lo que es la vida. No lo que quieran los establecimientos o los grandes magnates o los politiqueros, sino lo que uno quiere aprender. Eso era lo que quería decir en estos momentos, a mis 40 años de vida, y que definitivamente uno debe aprender muchas cosas de la vida. Pero el hecho de que uno consiga el dinero fácil, pues es difícil. Si eso de ganar dinero es fácil, yo prefiero comprar un billete de lotería y esperar a ver si gano. A ver si gano un premio mayor o un seco de una lotería. Y no en robar, ni en secuestrar, ni hacer fraudes, ni hacer cosas que solamente lo haces por ganar dinero. Cosas sexuales y toda esa vaina. Eso es absurdo. Eso es ridículo. Y luego uno dice, ay, es que yo quiero ser como Karol G, o yo quiero ser como Bad Bunny, o yo quiero ser como uno de esos influencers, o uno de esos generadores de contenidos, o uno de esos jugadores de games. Yo no quiero ir a esa tendencia, no quiero. Y uno tiene que para poder sobrevivir, pues claro, uno tiene que aprender a ganar dinero, pero de una manera justa, de una manera de trabajo arduo, de trabajo duro, que eso es lo que le gusta a los colombianos de los estratos bajos, que ellos dicen que es mejor trabajar duro que hacer cosas rápidas, cosas fáciles. Y esa es una forma de aprender, de educar. Aunque a mí me duele mucho estar en una lavandería de la cual me siento incómodo, me siento triste, me siento desilusionado. Eso es lo que quería decir. Yo solo espero en mi vida seguir aprendiendo, seguir educándome, pero no como otros quieren de mí, sino como yo quiero de mí. Porque yo quiero aprender. Yo quiero aprender las cosas. Sé que la gente no va a creer lo que estoy diciendo. Porque nunca me va a creer. Van a creer solamente es aquellos que se sientan muy importantes. Aquellos que están en los grandes medios de comunicación. O aquellos que están en las redes sociales. Haciéndose pasar de influencias, haciéndose pasar de personalidades. Y yo les pregunto a esas grandes personalidades, ¿ustedes aprendieron algo durante sus vidas? Eso era lo que quería decir en estos momentos en el sitio Bogatea. Y les agradezco mucho por escuchar este podcast, este editorial. Espero que la próxima vez que lo hago por escrito. Les agradezco mucho a todos. Gracias.